Y una de las cosas que me he dado cuenta es que la mayoría de los pastores dominicanos han llegado al ministerio saltando a Saúl. Y Saúl es el instrumento de Dios para formar un carácter, para que cuando el edificio esté grande no se caiga. ¿Me explico? Hasta que tú no aprendas a amar a aquel que te quiere matar, tú nunca vas a ser rey. Porque la Biblia nos habla de perfeccionar el amor. Y a veces nosotros oímos la palabra de perfeccionar el amor, pero ¿cómo se perfecciona el amor? Si vamos al Señor, la manera de que Jesús perfeccionó su amor fue que Él murió por aquellos que lo odiaron, por aquellos que lo mataron y por aquellos que lo rechazaron. Tú nunca vas a poder perfeccionar el amor, que es la fuente de la vida cristiana, si tú no aprendes a amar a aquellos que te tratan de matar, si tú no aprendes a amar a aquellos que te tratan de adversar. Fíjense que todo siervo de Dios tuvo a alguien que le parara el palo. Moisés tuvo a Faraón, David tuvo a Saúl, y si seguimos la historia nos vamos a dar cuenta que también Pedro tuvo su hombre. San Juan Bautista o Juan el Bautista también tuvo un Herodes que le paró el golpe. Porque el amor se perfecciona cuando tú aprendes a amar a aquellos que te adversan o a aquellos que te quieren matar. Sin embargo, nosotros los pastores, cuando encontramos al Faraón o al Saúl, saltamos la barca. Y entonces comenzamos un ministerio porque entendemos que tenemos un llamado y comenzamos un ministerio, pero cuando el ministerio crece, se demorona. Fíjense que cuando aquí hay ministerios que han llegado a 3,000 personas, de ahí no pasa. La iglesia se le derrumba. Búsquenlo. Comienza a mirar en todo el país. Cuando un ministerio está más fortalecido, cuando tú crees que wow, vamos a llegar, hace así, ups, mírenlo en Aquiles Azar, mírenlo en Bruneri, y mírenlo en los demás, lo que no han antecedido. Mi propio apóstol, la iglesia de mi propio apóstol tuvo casi 800 personas hace 25 años y hoy no tiene 300. Y no nos preguntamos por qué. Sencillamente vemos las cosas caer, pero no preguntamos por qué pasa eso. La mayoría, para no decir todos, han saltado a su Saúl, o han saltado a su Faraón, o han saltado a su Herodes. Y cuando tú saltas procesos en Dios, tu carácter crece agrietado. Porque parte del discipulado es trabajar tu carácter. Si tú no tienes carácter, puedes tener todos los dones que tú quieras, pero dones no sostienen ministerio. Lo que sostiene un ministerio es el carácter. Ahora, ¿cómo Dios, cuando hablo de Dios hablo de Jesús, porque Jesús es Dios y eso creemos nosotros? Amén. ¿Cómo Dios trabajó con 12 hombres que eran inservibles y lo hizo servible? Si ustedes se dan cuenta, y como estudiosos de la palabra que son, van a observar que el ministerio nuestro es hacer de endeudados, afligidos y amargados capitanes de guerra. El problema es que nosotros a veces no tenemos la capacidad, porque con nosotros no se ha hecho eso. ¿Y por qué no se ha hecho? Porque en el momento en que se estaba haciendo,
saltamos la barca y saltamos un proceso. ¿Estaban los hombres que estaban con David de acuerdo con todo lo que David hacía? Fíjense que ellos lo criticaron porque cuando Absalón se levantó contra él lloró por Absalón. Y ellos le decían: nosotros dimos la vida por ti y tú estás llorando por aquel que se levantó contra ti. ¡Wow! Entonces ellos no estaban de acuerdo con todo con David. ¿Ustedes creen que ellos estuvieron de acuerdo cuando David se quedó y se acostó con Betsabé por estar de vago? El rey era el símbolo de la victoria. Cuando el rey se ponía, era que el pueblo se embarcaba a pelear con todo el arrojo, porque ellos peleaban por su rey. Y el rey estaba en el palacio. ¿Ustedes creen que ellos estaban de acuerdo? Pero el hecho soportar hizo que endeudados, los que entraron a la cueva de Adulán, fueron endeudados, amargados y afligidos. Pero si usted lee más adelante, usted se da cuenta que esos eran los capitanes del ejército de David, que vencieron a muchas naciones. El trabajo de nosotros, fíjense que Jesús dijo: yo he venido ¿para qué? Para libertar al cautivo, darle vista al ciego y levantar al paralítico. El Señor no vino a buscar ricos. El Señor vino a buscar a aquellos que eran necios, aquellos que eran viles, para avergonzar a los sabios. Y en ese tiempo los sabios eran los que tenían comer, porque el pobre no se podía poner a filosofar, porque tenía que estar buscándose la comida. Entonces los que filosofaban en esa época de Jesús eran los ricos, que tenían tiempo para pagar, porque eran comerciantes que habían ganado mucho dinero y sencillamente comenzaron a hacer filosofía, a ser sabios. Entonces los ricos eran los sabios, los pobres eran los viles. Y Jesús dijo que Él vino a buscar a los pobres para avergonzar a los sabios. ¿Se lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Sin embargo, nosotros estamos buscando a los sabios para avergonzar a los viles. Qué extraño esto. Pero ¿sabes qué ha pasado? Que no hemos desviado de los principios, porque hemos importado cosas sin preguntar por qué. Si Cash Luna hace una cosa, yo la hago. Si Benigín hace una cosa, yo también la hago. Pero a veces no tenemos fundamentos que nos convenzan de por qué lo estamos haciendo. Sencillamente importamos.